Este es el Pan de Muerto Podcast, donde el terror sabe mejor. El único pan con 0 calorías y 100% de sugestión. Las almas en pena con pan son buenas. Y si aún no tienen su pan favorito, pausen el episodio y vayan por uno para ustedes y sus ranas más queridas. Las bestias oscuras, de Frank Belknap Long. Peter se inclinó y examinó a la rana. Estaba muerta. Yacía entre los guijarros al borde del arroyo. Sus largas piernas estaban rígidas y violentamente separadas. ¿Quién puede querer hacerle daño a un animal así, pobre animalito?, exclamó Peter, un joven de 18 años. Peter no era muy perspicaz. Su cerebro aún era el de un niño. Sin embargo, sabía que la rana había sido estrangulada, cruel y alevosamente, por una o varias personas desconocidas. Temblando, puso cautamente un dedo en el brillante alambre que rodeaba el cuello del anfibio. La carne fría le produjo un estremecimiento en la muñeca, que casi le llega hasta el codo. ¿Quién podría estar tan loco como para torturar a este pobre animalito? No quiso perder más tiempo contemplando el pequeño y patético cadáver. Estaba anocheciendo y tenía miedo de las sombras que se alargaban rápidamente y de las ramas negras y delgadas que se entrecruzaban sobre su cabeza. El bosque no era un lugar acogedor cuando el sol no lo alumbraba, inhóspito, lúgubre y repleto de voces. Cuando Peter llegó a su casa, su madre estaba poniendo la mesa para la cena y su padrastro se encontraba sentado junto a la ventana, con un periódico encima de las rodillas y una pipa de tabaco entre sus amarillos y descuidados dientes. Peter cerró la puerta y entró tímidamente en la habitación. Su padrastro, de nombre Henry, le dijo: «Hola, ¿dónde has estado?» Estuve pescando en el río, esperaba que una trucha se tragara el anzuelo para atraparla. Estaba allí pescando. Eso es todo lo que he hecho desde que llegué allí. No estuve en ningún otro sitio. Esperaba poder pescar una trucha. Su padrastro frunció el ceño. Era un hombre alto, delgado, de más de media edad, con ojos oscuros, malhumorados y una torva mueca en la boca. «Oye, muchacho, ¿no te he dicho que no te metas en el bosque? ¿No lo has oído?» No he hecho nada malo, papá. Solo pescaba en el río. Esperaba coger una trucha. No he ido allí para nada más. Que no te vea otra vez por los bosques. Si sé que has vuelto a poner los pies, te daré una paliza de la que te acordarás toda tu vida. Vamos, Henry, exclamó la madre de Peter. Durante la cena, Peter se mantuvo en silencio, pero tan pronto terminó el último bocado, se excusó torpemente y se retiró a su cuarto. Estaba horriblemente asustado. En su cerebro sensible e inculto, el humor brutal de su padrastro tenía cierto vínculo con la sensación que le producía el bosque y las tranquilas y oscuras aguas del río cuando el sol no los alumbraba. Hubiera querido echar a correr cuando su padrastro lo amenazó con darle una paliza, no por miedo al daño físico, sino porque le asustaba algo que quedaba oculto detrás de su cruel e inhumana cara. No debería ser tan duro con el chico, es un buen muchacho y no hace nada malo. Ha ido a divertirse un poco. Está bien, será mejor que no entre en el bosque. Puedo encargarme de las bestias que han mandado contra nosotros, pero la ley no me permitiría tocarle un pelo de su estúpida cabeza. Si ellos lo mandan contra nosotros, no podré hacer nada. Es hijo tuyo, no mío. Si lo convencen de lastimarnos, tendré que salir corriendo. ¿Qué piensas de eso, mujer? ¿Has estado haciendo algo cruel otra vez, Henry? Eso a ti no te importa, tengo que protegerme, ¿no es así? Si la cosecha se seca y las vacas no dan leche, debo luchar para vivir. Toda la culpa la tienen esas ranas que croan y que han mandado contra nosotros. No me dirás que no eran las ranas las que croaban. Noche tras noche las hemos estado oyendo. Pues bien, ya he acabado con eso, esta noche ya no las oirás croar. Las ranas eran nuestros amigos. Creía y rezaba para que no les hicieras nada malo. Dijiste que lo harías, pero esperaba. ¿De qué te sirve esperar y rezar cuando tenemos algo peor que el diablo contra nosotros? Cuando Dios hizo el diablo, Mary, lo hizo bueno, pero esas cosas han sido malas desde el principio. Considero que no forman parte de la creación. Han surgido por equivocación. Las ranas eran nuestros amigos. Ayer, cuando me paseaba por el bosque, me avisaron. Una de esas cosas estaba en un árbol mirando.
si no me hubiera avisado, hubiera caído sobre mí. Pude ver sus ojos crueles, malvados, como me miraban a través de las hojas. Pero cuando las ranas empezaron a croar, di media vuelta y eché a correr. Se están volviendo cada vez más atrevidos, Henry. Saben que el padre de Jim no volverá y están dispuestos a apoderarse de nosotros. Supongo que si me llaman no podré resistirme y tendré que tomar el lugar del padre de Jim. No soy de su misma sangre, pero al casarme entré a formar parte de la familia y la maldición pesa sobre mí. Jim era el padre de Peter. ¿Y de mí qué dices, mujer? No creas que no he estado pensando lo que me pasará si no las combatimos. Cuando me casé contigo te tomé para lo bueno y lo malo. He sido muy bueno contigo. Cuando me hablaste de tu difunto esposo y de la maldición que pesaba sobre su familia, dije que no me importaba, porque consideraba que serías una buena esposa, pero cuando lo dije, no había visto esas cosas. No sabía cómo eran. No sabía que mandarían contra nosotros todas las bestias del bosque. Ellos no han enviado las ranas contra nosotros, Henry. Las ranas nos quieren y nos avisan. No lo creas. Esas ranas que croan están contra nosotros. Ya cumplí mi palabra. Puse las cabezas de cada una de esas ranas en un nudo corredizo. Está hecho. He estado allí todo el día. No ha quedado una sola rana en los bosques. Mary se hundió en una silla cerca de la ventana y se pellizcaba con nerviosos dedos la carne flácida y arrugada de su rostro. Has hecho una cosa mala y cruel. Nada bueno puede salir de esto. Las ranas eran nuestros amigos, los únicos amigos que teníamos. Las mandaron contra nosotros. Agotaron la cosecha, impidieron que las gallinas pusieran huevos y que las vacas dieran leche. Estoy contento de haber puesto un nudo corredizo en sus cabezas. Para ellos será un aviso de que no me quedo cruzado de brazos. Lo lamentarás, Henry. Las ranas eran nuestras amigas, solo procuraban avisarnos. Esas cosas se impacientan e inquietan. Hace tiempo que nos esperan a Peter y a mí. También te esperan a ti. No tardarán mucho en venir a buscarnos a todos. Mientras tuvimos las ranas que nos avisaban, había una esperanza, pero ahora ya no hay esperanza para ninguno de nosotros. Ya no tenemos amigos ni en los bosques. Esas cosas nos despedazarán, Henry, nos desgarrarán. No podemos hacer nada. Sentía una especie de alivio con las ranas allí. Las cosas saben ahora que el padre de Jim no volverá a su tumba. No mantendrán el pacto que hice con ellas. Pero con las ranas ahí, todavía quedaba alguna esperanza. Parecían impedir que se cumpliera la maldición. Me hacían sentir segura. Pasada la medianoche, Peter se despertó, se sentó, se frotó los ojos y miró aturdido a su alrededor. Algo daba golpecitos en el cristal de la ventana. Peter no quería salir de la cama. La noche era fría y se sentía caliente y cómodo bajo las gruesas mantas, pero algo daba golpecitos en la recia ventana, con insistencia, de un modo monótono. Despacio y de mala gana, Peter se quitó las sábanas de encima y saltó al suelo. Ya voy. Abriré la ventana, haré lo que quieran, la abriré completamente. Cruzó temblando el pavimento. Su corazón latía con fuerza y salvajemente, y el miedo y el terror aparecieron en sus ojos. No obstante, cuando llegó a la ventana, solo observó una mancha oscura y amorfa tras los cristales plateados de la luna. Aturdido y muerto de sueño, le pareció que se movía lenta y torpemente, como un gran escarabajo, abandonado, solo que mucho mayor que un escarabajo. Peter abrió la ventana hasta que el viento sopló sobre su asustado y vacío rostro, despeinando su rebelde cabello rojo. En otras ocasiones hubiera temido las consecuencias de un acto tan temerario, pero se hallaba bajo un impulso tan fuerte y lleno de curiosidad que obró instintivamente, sin pensar. Durante unos segundos contempló la vacilante oscuridad y olfateó los efluvios que emanaban de la tierra. Luego, sacudiendo la cabeza, volvió con paso vacilante a la cama. Ahí no hay nada. Pensé que habría alguien, pero debo haberme equivocado. Temía que hubiera alguien de los bosques, alguien vivo, como las cosas que vi cuando tenía 8 años. Después de acostarse de nuevo, se quedó mirando el techo por unos minutos. Su cerebro inculto, infantil, se pobló de imágenes, recuerdos, impresiones de un pasado triste y sombrío. No es conveniente preguntar lo que hicieron con mi abuelo. Es mejor no preguntar a dónde fue el abuelo cuando aquello empezó. Yo no estaba allí, pero escuché a mamá decir que era espantoso y que el abuelo era un hombre muy malo. A pesar de todo, hizo un pacto con él para volver. Una vez, hace muchos años, cuando yo tenía 8, vi al abuelo hablando con algo que parecía uno de ellos. Solo que la habitación se hallaba a oscuras y no pude verlo muy bien. Estaba en el ángulo cerca de la chimenea, y mi abuelo le hablaba. No era alto como mi abuelo, estaba inclinado como si tuviera una joroba en la espalda. No pude ver bien su cabeza, pero era como la de una serpiente cuando la miras por detrás, y con eso fue suficiente.
No pude quedarme mucho rato en el cuarto, pues el olor me daba náuseas. Aún así, no hubiera podido quedarme todo lo que hubiera querido. Con la cabeza que vi cerca de la chimenea, ya tuve bastante. Cuando le conté a madre lo que había visto, casi se desmayó. Es lo que temía. Tu padre también les ha hablado. Oh, ¿por qué me casé con él? Pobre niño, oh, pobrecito. Tú también los verás. Vendrán a buscarte. ¿Qué era, madre? Dímelo, por favor, ¿qué era? Cuando seas mayor, ahora no lo comprenderías. No volví a ver a ninguno más, pero antes de que mi abuelo muriera, él me explicó que ellos solo querían descansar, pero solo descansan cuando alguien muere. Vienen de muy lejos, y solo quieren descansar en nuevas tumbas. Imagino que el problema consiste en que el abuelo nunca volvió, nunca cumplió su promesa. Ellos quieren descansar, pero no pueden y están esperando a que el abuelo vuelva. Pero ahora el abuelo está fuera, en algún lugar del mundo. Está recorriendo el mundo y no volverá mientras pueda evitarlo. Y todo el tiempo ellos yacen en su tumba de la colina, esperando. Supongo que estarán cansados de esperar en aquella tumba profunda y negra a que regrese abuelo. Mi madre me dijo que yo los vería alguna vez. También dijo que vendrían a por mí. Quizás por eso presiento algo raro cuando voy al bosque. Quizá por eso papá no quiere que vaya al bosque. Puede ser que cuando alguien hace un pacto y no lo cumple, ellos vienen y se llevan a algún familiar cuando se cansan de esperar. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Mi madre sabía que el abuelo no iba a volver si le era posible. ¿Quién desearía dejar de ver la hierba verde y sentir el aire fresco, y oler la tierra cuando ha llovido, solo porque ha hecho un pacto y puede romperlo? No culpo al abuelo porque no quiera volver. Si tengo la suerte de vivir para siempre, no volvería. Me pasearía siempre feliz, pensando que podía ver la hierba verde y oler la tierra mojada y tener a alguien que me quisiera siempre. El sueño se iba apoderando de Peter. Poco a poco su cerebro dejó de pensar en aquel pasado, poblado de sombras. Cerró los ojos y expresó una sonrisa llena de paz. Su mente, limpia de toda imagen, volvía otra vez a ser un órgano vacío y satisfecho. Dormía tranquilo, separado del mundo y totalmente inconsciente de que una presencia extraña había entrado en el cuarto. El objeto que apareció en la ventana abierta era chaparro y húmedo. Durante un momento se quedó inmóvil, a un lado del marco plateado de la ventana. Luego, con un croar, saltó ágilmente. Un instante después la ventana quedaba vacía. Luego, otra forma surgió de la oscuridad y cayó al suelo con un ronco croar. Le siguió otro y otro. Peter no se despertó mientras la extraña procesión saltaba y manoteaba sobre el suelo. Ni siquiera se agitó en los sueños. A los pocos minutos, la ventana se encontraba de nuevo ocupada. El nuevo intruso era mucho mayor que las formas que croaban, mayor y más oscuro. Estaba cubierto de cabello espeso y negro, y su pequeña y desproporcionada cabeza se movía ágilmente a la luz de la luna. Se quedó un momento al lado de la ventana. Después, lenta, deliberadamente y sin hacer el menor ruido, se tiró al suelo y cruzó rápidamente la habitación. Mientras corría, abría la boca y dejaba escapar un silbido sordo entre sus blancos y resplandecientes dientes. El incierto amanecer se deslizaba como una cosa herida por los senderos de la selva, esparciendo una luz rojiza sobre los altos árboles y arrojando fluctuantes sombras en las profundas y oscuras aguas del río. En el estanque de Eaton, una hoja de azucena se convirtió en una gigantesca mano escarlata, y una moteada salamandra se echó al agua, desparramando burbujas de aire en todas direcciones, y dejando en su estela un remolino de un milagroso resplandor. La mano de la hoja de azucena ardió sobre el agua, y brilló en todos los senderos iluminados de la selva, en los agudos e inquisitivos ojos que la poblaban, en las aletas de la nariz que husmeaban la humedad, en las huellas de los piececitos que se escampaban por todas partes. La marmota no es un animal muy curioso, ni la roja ardilla, ni la chata y gris rata de bosque, ni el astuto y fornido hurón. Hasta la gritona lechuza, con sus anchos y dilatados ojos, no se detenía a mirar el pajar que ardía en llamas. Pero los vecinos de Oglethorpe se reunieron a una prudente distancia para ver cómo ardía su cabaña. Las llamas crepitaban, se alzaban y lanzaban un resplandor oscilante en el establo de paredes grises de Oglethorpe, y las pilas de estiércol que se elevaban entre el establo y el pozo cerca de la nevería, con sus enmohecidas bombas y los baldes anegados de agua, llenos hasta los bordes de las rojizas hojas del otoño. Para cuando llegaron los bomberos, las llamas daban paso a un resplandor cegador que iluminaba todo el paisaje. Con un desespero inútil, los bomberos se unieron a las circunstantes contemplando cómo las llamas amainaban en un fulgor rojo oscuro. Antes de la mañana,
La opacidad lo cubría todo como una pesada manta. Al amanecer, los vecinos, como un enjambre de abejas, andaban a tientas entre las ruinas e hicieron un horrendo descubrimiento. Los restos carbonizados de 3 cuerpos humanos se hallaban espantosamente diseminados en medio de los negros ladrillos y de los escombros todavía humeantes. Todo lo que quedaba eran los restos de Peter y de su madre. Yacían dispersos y sueltos, pero el padrastro de Peter no había sido desmembrado. Estaba echado de espaldas, con largas piernas rígidas y violentamente separadas, la carne chamuscada hasta quedar rizada, y sus facciones tan negras y retorcidas que nadie hubiera podido identificarlo. Uno de los vecinos se inclinó y puso un tembloroso dedo en el tenso y brillante alambre que rodeaba el cuello del muerto. La carne, aún caliente, le produjo un estremecimiento en la muñeca que casi le llega hasta el codo. Ha sido estrangulado. Antes de que las llamas lo quemasen, ya estaba muerto. Es la cosa más extraña que han visto mis ojos, dijo el sheriff Simpson mientras recorría la escena del crimen. ¿Encontraste algo?, preguntó el comisario Jim Wilson. Estaba de pie sobre la alta y empapada hierba, mirando las negras ruinas de la desventurada granja. ¿Ranas?, contestó el sheriff. ¿Ranas? Sí, una veintena, todas estranguladas con un alambre de latón. Lo mismo como fue estrangulado Oglethorpe, solo que el alambre de Oglethorpe estaba hecho de cobre y era unas 10 veces más fuerte. ¿Y qué hay de las ranas? Todas están ahí, en el cobertizo, muertas, estranguladas. Pero lo más raro de todo es que están junto a un gran ovillo de alambre de cobre, de la misma clase con el que estrangularon a Oglethorpe. El comisario sacudió la cabeza. Me parece a mí que en todo esto hay algo muy misterioso. El sheriff estaba de acuerdo. Era algo muy extraño. Uno de los vecinos vio cómo ardía la casa, y dijo que antes de que llegaran los bomberos vio que algo salía corriendo por la puerta. Agregó que era más pequeño que un hombre, pero que tenía el aspecto de ser humano. Era oscuro, y por lo que pudo descubrir, tenía el aire de una persona. No pudo verlo muy bien por culpa de las llamas, pero le pareció que estaba todo cubierto de un cabello negro y espeso, y que solo el verlo le produjo náuseas. Es extraño, ¿verdad? Dijo también que esa cosa llevaba una antorcha encendida. Las bestias oscuras es un relato de terror del escritor norteamericano Frank Belknap Long, publicado por entregas en las ediciones de julio y agosto de 1934 de la revista Cuentos de Marvel y luego reeditado por Arkham House en la antología de 1946, Los perros de Tíndalos y Los ángulos del tiempo. ¿Qué les pareció? Personalmente me da mucho gusto incluir más autores a los episodios del Pan de Muerto podcast. En este caso, fue el turno de Frank Belknap. Además, por si no lo notaron, las voces que escucharon a lo largo del episodio fueron generadas por la inteligencia artificial. Y eso también me da mucho gusto, incluir nuevas tecnologías al podcast, aunque me preocupa un poco que un señor raro como yo que escribe los episodios del Pan de Muerto podcast tenga acceso a la inteligencia artificial. Es decir, si yo tengo acceso a la inteligencia artificial, imagínense lo que puede hacer un millonario con inteligencia artificial, con la percepción de la realidad bien alterada. Es decir, así fue como comenzó Skynet, por ejemplo, y ya sabemos en qué terminó todo eso. Referencias: elespejogótico.blogspot.com y el generador de voz app.speechify.com. Redes sociales del Pan de Muerto Podcast. El correo oficial del Pan de Muerto Podcast es demuertopan@aol.com. En YouTube, en Spotify, en Facebook, en TikTok y en Twitch estoy como Pan de Muerto Podcast. En Instagram como Pan de Muerto TV. Y el grupo de Facebook es Pan de Muerto Podcast, memes, comedia, historias de terror y más. Por mi parte, esto ha sido todo. Hasta la vista, baby.